Pero a esta hora de la mañana seguimos en el tema de Venezuela porque recibimos a la periodista de investigación Rona Rísquez, quien se conecta a la señal de Radio Panamá. Rona, buenos días, bienvenida, qué gusto saludarla. 6:58 de la mañana en Panamá. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes. Rona, usted, para ilustrar un poco la audiencia de Radio Panamá, es autora de el libro El Tren de Aragua, todo lo que tiene que ver con crimen organizado y violencia policial. Queremos entender un poco más en el contexto político y en el contexto de los hechos. ¿Cómo se puede describir lo ocurrido el pasado sábado en la madrugada cuando Estados Unidos captura al dictador Maduro y Venezuela entra en este estado de incertidumbre hasta el momento que todavía no se sabe hacia dónde se va a avanzar? Bueno, justamente creo que esa es la palabra que define estos momentos, ¿no? Incertidumbre. Obviamente hay un hecho concreto que es que Nicolás Maduro ya no está en Venezuela. Nicolás Maduro ya no es el presidente de Venezuela, o por lo menos el que estaba gobernando en Venezuela. Y Nicolás Maduro está a puertas de enfrentar la justicia por todos los crímenes que ha cometido desde que es presidente de Venezuela o desde que era presidente de Venezuela. Entonces obviamente son hechos concretos y obviamente para los venezolanos, como bien lo decía la señora que hablaba antes, pues esto abre una puerta de esperanza a conseguir la libertad y la democracia, pero es importante dejar claro que esa libertad y esa democracia que queremos todavía no la tenemos. O sea, sí, ya no es Maduro, ya no está Maduro, afortunadamente, y eso es algo que nos llena de alegría, pero la libertad y la democracia que queremos todavía no ha llegado, esperemos que sea pronto. En ese sentido, ya que usted lo menciona, Nicolás Maduro está en estos momentos en Nueva York, capturado, detenido, como lo quieran llamar, pero estructuralmente, ¿Venezuela ha dejado de funcionar como funcionaba hasta el viernes, por ejemplo? Mira, hasta ahora creo que incluso por el comentario que hacía la persona que entrevistaron antes, pues es evidente que Venezuela no ha dejado de funcionar como funcionaba hasta el viernes. Es decir, sigue habiendo miedo y miedo, pues el miedo de salir a expresar, a celebrar por un hecho que a los venezolanos obviamente nos llena de satisfacción, como es la captura de Nicolás Maduro. Entonces, que haya miedo de salir a celebrar ya es un indicador de que no han cambiado todavía las cosas en Venezuela. El hecho de que ayer reportaba un periodista, creo que de una cadena colombiana, que había sido detenido y le habían borrado su material periodístico que había grabado en la frontera con Venezuela, pues eso es otro indicador de que las cosas siguen siendo como eran antes del 3 de enero. Y ahora, ¿qué se necesita? Si la salida de Nicolás Maduro no es suficiente para que el chavismo caiga, ¿qué se requeriría para que haya un cambio de gobierno o un cambio estructural en el país? ¿Qué se necesitaría para que hubiese un cambio de doctrina? Mira, es que el chavismo en realidad no existe ya, o sea, el chavismo no existe. Lo que existe es un grupo criminal que pues tomó el poder en Venezuela y que lamentablemente uno de los líderes de ese grupo fue ciertamente capturado por Estados Unidos, pero el resto del grupo sigue en Venezuela. Y ahora, por ejemplo, estas organizaciones a las que se vincula a Maduro, el Cartel de los Soles, el Tren de Aragua, en estos momentos, ¿cómo están? Bueno, en el caso de los grupos criminales, pues no tengo información, no sé qué está pasando con los grupos criminales. Obviamente, generalmente cuando ocurren este tipo de acciones hay reacomodos, pero todavía creo que es muy pronto. En el caso del Cartel de los Soles, pues hay que entender que no existe una cosa como literal Cartel de los Soles. O sea, esa es una denominación que se ha utilizado para designar a un grupo de criminales y funcionarios del gobierno que se involucraron en el narcotráfico. Pero eso no significa que operen como una estructura que vaya a tomar ciertas acciones. Es decir, no es como el Cartel de Sinaloa, pues, o sea, ese es un nombre, una denominación que se le ha dado a una estructura que, si bien está involucrada en actividades criminales, pues opera de una manera diferente a como operan los carteles tradicionales. A esta hora de la mañana estamos conversando con la periodista Rona Rísquez, que es periodista de investigación en Venezuela, y se confirma que Suiza ha congelado todos los activos que Nicolás Maduro y asociados tenían en Suiza y que se calcularían en varios millones de dólares, y según informó el Consejo Federal, en este caso de Suiza.
Yo le quiero consultar para poder entender en contexto, ¿no? Según el indictment de Estados Unidos, ¿de qué se lo acusa a Nicolás Maduro en este momento? Bueno, uno de los delitos que se le acusa justamente está asociado con narcoterrorismo. Y esto pues tiene que ver con todo esto que se ha venido o que ha venido denunciando y investigando el gobierno de Estados Unidos acerca de los vínculos de Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno con el narcotráfico y con otras actividades criminales y con grupos terroristas como Hezbollah, Hamas, incluso pues Estados Unidos ha señalado que Nicolás Maduro tiene vínculos con el Tren de Aragua. Entonces, esto es parte de lo que está en el indictment que se lleva a cabo contra Nicolás Maduro, en el que además también está incluido el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero, y otros funcionarios del gobierno de Maduro. ¿Cómo ha interpretado la ciudadanía y cómo ha interpretado la opinión pública el tema de Delcy Rodríguez? ¿Cómo esa parte cómo ha sido interpretada o percibida por la población? Hay poco, o sea, es poco lo que pueda decir de cómo ha sido percibida, porque sigue habiendo mucho miedo. O sea, ya han salido los colectivos a amedrentar, a mostrar sus armas y a mostrar que pueden atacar a las personas si alguien sale a manifestar, por ejemplo. Ya también circulan en redes sociales mensajes de amenaza contra personas que expresen su alegría por la detención de Maduro y obviamente su cuestionamiento a la designación de Delcy Rodríguez. Entonces, no explícitamente, o sea, ojo, no quiero, simplemente digo que hay amenazas en general a las personas que quieren manifestar cualquier cosa contraria al gobierno, ¿no? Entonces, eso como ha ocurrido antes. Entonces, eso genera miedo y pues es difícil que alguien salga a decir, mira, me parece bien o no me parece, o sea, eso no creo que lo vayamos a ver muy comúnmente en este momento en Venezuela. Y se habla, bueno, cuando hablamos de esta situación se habla muy centralizado en Caracas, pero ¿qué está pasando en el resto del país, en las regiones que están más alejadas a la capital? La situación es más o menos similar. O sea, hay miedo, hay cautela, las personas saliendo a buscar comida para abastecerse, cero celebraciones. Esa es más o menos la situación en el resto del país. Hay tranquilidad, no hay violencia. Y las fronteras, Ecuador de una vez bloqueó el ingreso de venezolanos. Colombia también tiene resguardadas sus fronteras. Esa otra parte, la reacción de los vecinos. Bueno, que el Ecuador es uno de los países que ha tenido también unas políticas más como duras contra los migrantes venezolanos. Entonces, digamos que las reacciones que puedan estar teniendo los gobiernos y sobre todo para restringir el ingreso de venezolanos, pues tampoco es algo que nos sorprenda. Y una última cosa. Y yo no sé si en Venezuela se percibe la posición que ha tenido Panamá, se conoce las declaraciones que ha dado sobre el tema y recientemente el presidente de Panamá. ¿Qué percepción se tiene de Panamá en este tema? ¿Qué percepción se tiene de Panamá en el tema venezolano? Sí, y en particular en toda la postura que ha tomado Panamá y básicamente el presidente Molino. Bueno, la postura del presidente de Panamá fue muy clara con su presencia en la premiación de María Corina Machado en Oslo. O sea, el presidente de Panamá pues se mostró como un aliado de la oposición venezolana, en particular de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, y pues en este momento me imagino que pues también está como un poco, no sé si sorprendido, pero sí debe estar con expectativa de lo que pueda pasar de aquí en adelante, ¿no?